¿Qué? Teoría, ahora No, es el que lo del PPT. sí, ahora sí. Hola chicos, buenas tardes. Vamos a completar lo que es la primera teoría, ¿no? Faltó la parte de hablar de oxigenoterapia, que es parte del primer tema programado, ¿no? Voy a intentar respetar la programación que le mandé. Sí, nada más no se duerman, aparece Cine, pues. Voy a intentar respetar la programación que le mandé a los chicos, porque sé que el doctor, ¿cómo se llama? El jefe, Terrones, lo cambió, ¿no? Y me mandó un nuevo syllabus donde ha cortado temas, entonces, bueno, intentaré yo respetar lo inicial, ¿no? Porque creo que todos los temas en general son muy importantes. Ya, entonces, la oxigenoterapia tiene que ver con buscar un equilibrio, ¿no? Recuerden que termina siendo un fármaco el oxígeno, y si bien es cierto se puede utilizar bajo muchos contextos patológicos, es importante lograr solucionar el problema de la hipoxia, la hipoxemia, pero no irnos al extremo de la hiperoxia y daño a nivel de diversos órganos. Recordemos que la hipoxia lo que provoca es un aumento del gasto cardíaco y un mecanismo compensatorio de hiperventilación muchas veces, ¿no? Ya que, si bien es cierto, es una acción a nivel celular, esto se expresa por alteración ya sea de la presión parcial de oxígeno, de la circulación a través del número de hemoglobina, con el hematocrito, ¿no? De la alteración de la vía vascular, ¿no? Por obstrucción, trombosis, o alteración de la coagulación por presencia de trombos. Entonces, el problema puede provocar una necrosis a nivel de diversos tejidos y por ende es necesario actuar de manera temprana. En la hiperoxia lo que se provoca son mecanismos como atelectasia por absorción y colapso alveolar, vasoconstricción sistémica y por ende un daño oxidativo a nivel celular, mediante la liberación de radicales libres muchas veces. Incluso esto provoca mayor daño a nivel sistémico, ¿no? Si ya de por sí es una persona enferma, sea la causa que sea que la haya llevado a ese cuadro de insuficiencia respiratoria y que requiera oxígeno, si el flujo que yo le administro es excesivo, ya el daño de la enfermedad se suma el daño del exceso de flujo de oxígeno. Entonces, yo puedo ver un paciente que empeora clínicamente cuando se está enmascarando mi mal manejo en cuanto a la suplementación del oxígeno administrado. Entonces, en cuanto a la hipoxia, lo que se produce es una reducción de la producción de ATP a nivel mitocondrial y se activan diversas sustancias como el factor inducible por hipoxia alfa 1. Esto desencadena un estado anaeróbico y por ende acidosis láctica. Y evidentemente las células de los órganos que más sufren tienen que ver a nivel cardíaco, pulmonar, ¿no? Y también lo que es el sistema musculoesquelético. De manera compensatoria, el organismo produce aumento del gasto, aumento de la producción del 2.3 difosfoglicerato. Sin embargo, estos terminan por agotarse y producir mayor daño celular a través de mecanismos como la apoptosis, ¿no? En la hiperoxia, como mencioné, hay liberación de radicales libres, ¿no? Que estos peroxidan lípidos y dañan más proteínas celulares, produciendo mayor inflamación ya como condición patológica a la enfermedad de fondo en pacientes críticos. Hay una atelectasia por absorción, ¿no? Lo que busca, o sea, cuando uno le administra flujos excesivos de oxígeno no necesarios, lo que hace es barrer el gas nitrógeno a nivel alveolar, y como sabemos, este es un gas inerte, ¿no? Que está presente en el espacio alveolar y que no participa en el intercambio gaseoso, cuya función principal es mantener ese espacio aperturado. Entonces, si yo barro este gas con el exceso de flujo, va a producir un colapso del alveolo, ¿no? Y eso también agrava el cuadro de insuficiencia respiratoria. Y la vasoconstricción sistémica es un mecanismo que se induce, ¿no? De manera a diferentes órganos importantes como el riñón, cerebro, corazón, ¿no? Incluso agrava el cuadro como se mencionó. Y el enmascaramiento del deterioro, ¿no?
Esto, el empeoramiento no necesariamente es por la enfermedad, sino por un mal manejo del flujo. Por lo tanto, para muchos médicos en general, ¿no? Especialistas, esto termina siendo un fármaco sin una dosis muy clara. De hecho, hay una falta de consensos en las instituciones públicas donde se socialice lo que son los rangos aceptables de acuerdo a cada patología. Es decir, no todos los pacientes enfermos con insuficiencia respiratoria van a requerir el mismo objetivo de saturación, el mismo mecanismo de administración de oxígeno, los mismos flujos, ¿no? Es muy diferente de acuerdo a cada contexto clínico de base. ¿Cómo se dio a relucir este problema en la época de la pandemia, ¿no? O sea, si se acordarán, espero que no, pero muchas personas fallecieron y no sé si alguno de ustedes tuvo la pérdida de un familiar. Esto desencadenó una catástrofe a nivel de la salud pública y de la población, generando un uso innecesario muchas veces del oxígeno por el temor de la muerte pronta, ¿no? de las personas que se contagiaban. Entonces se necesita realmente un cambio de paradigma, dejar de ver al oxígeno como inofensivo y empezar a tratarlo como cualquier otro medicamento, como una ventana terapéutica de estrecho. En cuanto a la fisiopatología de la hiperoxia, cuando dentro de la literatura refieren que el punto de corte donde se halló mayor índice de mortalidad es 0.7, ¿no? Como ya se mencionó, esto elimina el nitrógeno del alveolo y produce mayor colapso. Y también se llega a anular el reflejo protector, ¿no? Se altera aumentando la vasoconstricción por el mecanismo hipóxico y se agrava finalmente la hipoxemia. Estrés oxidativo e inflamación sistémica, en la época del COVID, por ejemplo, la misma enfermedad de por sí era un síndrome hiperinflamatorio, ¿no? Con la liberación de diversas sustancias, el factor de necrosis tumoral alfa y la presencia de radicales libres a nivel sistémico. Entonces, la hiperoxia no solo empeora el intercambio de gases, sino que actúa como un motor de aumentar el grado séptico y fallo multiorgánico. La hiperoxia tisular y microcirculación. Cuando los valores son suprafisiológicos, la presión parcial de oxígeno que se logra cuando uno le administra oxígeno al paciente, induce a nivel periférico la vasoconstricción, reduciendo flujo en riñón, corazón y sistema nervioso central. Entonces, si bien es cierto, tenemos presiones más de lo esperado, o sea, uno tiene una cantidad de oxígeno arterial alto, estos, por más que estén presentes en altas concentraciones, no va a llegar a los tejidos por la vasoconstricción que se origina. Bien. Hay diversos estudios que hablan sobre la presencia y el aumento de la mortalidad, y uno de los más grandes es uno realizado en el 2008 en ambientes críticos, donde se evaluaron más de 36.000 pacientes, y se encontró una mortalidad hospitalaria incrementada, ¿no? Tanto por la hipoxemia como la hiperhipoxemia, ¿no? Por ejemplo, en el cuadro de la derecha se ve como hay una relación directamente proporcional. Mientras mayor sea la presión que uno logra en el paciente, esto evidencia una gasometría y la mortalidad también aumenta, ¿no? Encontrando en el estudio que a partir de 125 milímetros de mercurio la mortalidad se dispara, y hay una relación evidente de dosis respuesta. Mientras mayor sea el tiempo de exposición a presiones que sobrepasan los 200 milímetros de mercurio, hay un peor pronóstico a muy corto plazo. Hay diversos ensayos clínicos donde evalúan en diversos escenarios, ¿no? Como les mencionaba, shock séptico, síndrome de estrés respiratorio agudo, infarto agudo de miocardio, ictus. Cada escenario clínico sugiere en la literatura diversos rangos aceptables, ¿no? Recomendados para mantener el equilibrio, ¿no? Como se menciona. Por ejemplo, en este que habla de pacientes en shock séptico, hizo un estudio comparativo entre un FIO 0.8 versus 0.21, ¿no? El brazo hiperóxico, o sea, el FIO 0.8, tuvo un porcentaje del 43% de mortalidad y mayor incidencia de aparición del síndrome de estrés respiratorio agudo. El normóxico, el FIO 21, encontró un 35% de mortalidad, pero bueno, evidentemente el estudio fue detenido por la seguridad, ¿no? Porque finalmente los pacientes fallecieron. Entonces, la hiperoxia no solo es inútil, sino también potencialmente letal en los shocks sépticos. En cuanto al síndrome de estrés como tal, hay un daño acumulado por flujos demasiado excesivos. Este es un estudio realizado llamado LOCO-2, ¿no? En el 2020, donde se evaluó a 2.994 pacientes. Y cada día donde el FIO superaba el 0.5 y una presión parcial de más de 80,
se tradujo siempre en un peor pronóstico donde había más días de necesidad de ventilación mecánica, mayor estancia hospitalaria y mayor mortalidad. En infarto agudo de miocardio y en ACVs o ictus, las guías desaconsejan un oxígeno rutinario que sobrepase, que si ya estamos en un rango de 94 es aceptable, ¿no? No voy a buscar un 100%, un 98%, un 99%, ¿no? En infarto agudo de miocardio, la hiperoxia aumenta la resistencia coronaria, reduciendo el flujo endocárdico. Y en ictus se agrava la vasoconstricción a nivel de las arterias cerebrales y el daño isquémico. Deberíamos indicar solo si el paciente tiene un valor menor a 90% de su saturación de oxígeno, ¿no? Y se debe suspender cuando se corrija, se sobrepasa este punto de corte en este caso. Está más de 90, ya está. Busca un flujo mínimo, tolerable, aceptable y es suficiente. En los cuadros de insuficiencia respiratoria tipo 2, como pasa en EPOC, en asma grave, en FQ1, fibrosis quística, obesidad con síndrome de hipoventilación, siempre están en riesgo de desarrollar hipercapnia cuando se le administra flujos altos, ¿no? Y esto lleva a la muerte y a los estados de acidóticos. Entonces es importante identificar el cuadro clínico de fondo, sea un infarto, una ACV, lo que les mencionaba, y poder establecer saturaciones objetivos en cada paciente. En el de tipo 2, como se sabe, es el rango aceptable de 88 a 92%. Eso debería buscar siempre en mis pacientes. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de hipercapnia, ¿no? Y si yo aumento el flujo, la hipercapnia se eleva mucho más, ¿no? Y si la gasometría no muestra hipercapnia, puede optarse por ampliarse el rango buscando superar el más del 94% hasta el 98%, ¿no? Siempre y cuando no haya hipercapnia asociada en un cuadro de insuficiencia respiratoria. En pacientes con EPOC, en cuadros exacerbados, en crisis, ¿no? Donde uno evidencia en la emergencia uso de musculatura accesoria, una frecuencia respiratoria elevada, en cuadros de taquipnia, lo ideal y lo que recomiendan las guías es el uso inicial de máscara de Venturi, que es un sistema de alto flujo que les explicaré más adelante en qué consiste. Pero bueno, es lo que se sugiere para iniciar en el manejo en estos cuadros, ¿no? Y sugieren flujos, ¿no?, del 28%, que es equivalente a 4 litros por minuto, más o menos, donde el objetivo sea el de 88 a 92%, ¿no? Y que a los 30 minutos debería actualizarse una nueva gasometría para verificar que hay una buena respuesta, ¿no?, con este sistema. Esto evita de que el paciente llegue a estados de ventilación mecánica, ¿no? En el caso fallase el Venturi, recomienda pasar a otro sistema también de alto flujo, que es el sistema de ventilación mecánica no invasiva, ¿no? Que son, en las máquinas de ventilador mecánicos hay opciones donde yo mantengo al paciente con conciencia, pero con cierto sistema de presión permanente positiva, que me genere menor uso de la musculatura accesoria y menor tolerancia al esfuerzo. Está consciente el paciente, pero con un sistema no invasivo. Bien, entonces en paciente agudo no hipercápnico buscaría una saturación más del 94%, que equivale a una presión parcial de oxígeno evidenciada en gasometría de 80 a 100. Y en un hipercápnico, una saturación de 88 a 92%, obviamente siempre evaluando el caso de manera integral, ¿no? Si hay un tema de anemia severa, ¿no?, si un proceso de falla cardíaca descompensada, que no esté logrando un gasto adecuado, bueno, eso también hay que evaluarlo, ¿no? Pero lo ideal es buscar esta saturación objetiva, ¿no? Entonces, el objetivo no es normalizar la gasometría, o sea, yo no busco que mi paciente tenga una presión parcial más de 80 en cualquier contexto, ¿no? Lo que busco es que asegurar un flujo adecuado de acuerdo a cada condición clínica. En pacientes que no tengan el cuadro de diagnóstico previo de insuficiencia respiratoria, el rango ideal sería más de 94 hasta 98%. Esto permite un margen de seguridad ante imprecisiones de la gasometría, ¿no? La gasometría es un examen básico. Ustedes a estas alturas en la parte clínica deberían haberse hecho mínimo unas 10 hagas, creo yo, para entender un poco la interpretación y la técnica, ¿no? Si no lo están haciendo, busquen hacerlo en sus rotaciones, porque es muy importante entender la técnica y la interpretación de los hagas, ¿no? Entonces, esto debería repetirse cada 30 o 60 minutos, ir ajustando el flujo y ir viendo si se le va destetando o no destetando el fío administrado, ¿no? Tiene que ser una monitorización estrecha, especial para detectar cambios tempranos y ajustar la terapia de oxígeno según las necesidades del paciente.
y siempre teniendo en cuenta los casos especiales. En cuanto a la oximetría de pulso, ¿no? Como todos sabrán, es muy importante en la rotación tenerlo a la mano, pero este tiene un sistema bastante superficial, ¿no? Busca detectar la luz infrarroja a través de la circulación periférica, en este caso en el pulpejo de los dedos, que lo que hace es detectar justamente el torrente sanguíneo en este nivel, pero obviamente tiene variabilidad de acuerdo a ciertas condiciones, ¿no? Por ejemplo, la alteración de la luz infrarroja se puede alterar si es que el paciente tiene las uñas con esmalte, el dedo sucio, grasoso, si el paciente tiene una anemia crónica de fondo, ¿no? Obviamente no va a haber el suficiente flujo oxigenatorio. También por intoxicación de monóxido de carbono, no he visto ningún caso, pero se puede alterar porque se sabe pues, que este gas se une a la hemoglobina de manera muy similar al oxígeno y obviamente el dispositivo puede detectar, o sea, no puede diferenciar si es oxígeno o monóxido. Entonces, hay una alteración gasométrica, pero no detectada en un pulsosímetro, que es una detección bastante superficial. Entonces, el tamaño del dedo, alteraciones, ¿no? Hipocratismo digital, ¿no? Micosis unguial, o sea, hay factores que hay que tomar en cuenta, no es un sistema pues 100% confiable, ¿no? Hay que analizar cada caso. En cuanto a los sistemas de oxigenoterapia, tenemos dos, el bajo flujo y el alto flujo. En el bajo flujo son tres los más usados a nivel hospitalario y extrahospitalario, ¿no? Que es la cánula binasal, la máscara simple y la máscara de reservorio. Este sistema, si bien es cierto, me ayuda a manejar ciertos fíos, estos terminan siendo ligeramente variables, ¿no? ¿Por qué? Porque estos sistemas no me permiten regular de manera correcta lo que es la temperatura, ¿no? Lo que es, en este caso, la presión que se genera, ¿no? La velocidad del gas. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, por ejemplo, en la cánula binasal, cuando se colocan las fosas nasales, el paciente habla y se genera una pérdida del flujo de oxígeno que se administra, porque el aire sale también por la boca, por la vía del aparato bucal. Y eso termina siendo, si bien es cierto, le administro cierto fío, no es el mismo fío que llega a nivel alveolar, ¿no? Porque se pierde un poco, porque es variable. Y lo mismo en los otros sistemas, ¿no? En el caso de la cánula binasal maneja flujos de 1 a 6 litros por minuto, ¿no? Se permite, o sea, se requiere que la fosa nasal esté libre de secreciones, limpia, y se debería cambiar cada 24 horas, ¿no? Y en la máscara simple, este es un sistema un poquito más complejo, de hecho cubre boca-nariz, ¿no? Y permite manejar flujos un poco más altos, de 6 a 10 litros por minuto. El fío máximo que se alcanza es hasta 50%, también es variable, porque tiene unas válvulas en los laterales, que permite incluso la eliminación y el reingreso de ciertos gases. La ventaja que tiene es que se presiona mejor, cubre boca-nariz y por ahí permite manejar flujos más altos, ¿no? Pero es un poco incómodo para el paciente, termina aburrido porque no puede comer, tiene que quitárselo, colocárselo cada rato, ¿no? Por ejemplo. En la máscara de reservorio hay dos tipos, el de reinhalación parcial y el de no reinhalación. Ambos tienen una bolsa como tal, ¿no? Estos permiten manejar flujos mucho más altos que los anteriores, son más útiles en casos de hipoxemia moderada severa, a diferencia de los anteriores, que se opta por, como primera opción en caso de que el paciente está mucho más estable, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen hipoxemia moderada severa, mi primera opción es la máscara de reservorio. En el hospital hay los dos tipos, ¿no? Y la diferencia puntualmente es la presencia de unas válvulas que están en las zonas laterales. No sé si logran ver en la... Acá cómo se activa el puntero, Bueno, si igual ven el círculo amarillito de la imagen de la derecha, esa es la válvula no exhalatoria. Ok, normalmente suele una persona. Entonces, esta de acá es la válvula unidireccional. Por ejemplo, en la de no reinhalación hay un flujo, ¿no? Que en este caso está acá, es el flujómetro el que administra el oxígeno, ingresa por el sistema de conexión, ¿no? Y se llena, la bolsa de reservorio se llena del oxígeno y el paciente lo inhala, ¿no? Pero como inhala, exhala. Y esta exhalación permite de que el aire salga hacia el exterior, no sé, el CO2 que exhalamos. Y la ventaja de esta válvula es como es unidireccional, se cierra, o sea, ya el gas que se exhaló no regresa, ¿no? En fin, finalmente, el fío que me administra es mucho más alto, ¿no? Se llama no reinhalación. El de reinhalación parcial carece de esta válvula unidireccional, tiene una válvula bidireccional, por lo tanto el oxígeno sale del punto
Ingresa a la bolsa, el paciente respira, ¿no? Inhala, pero exhala. Y esa exhalación vuelve a ingresar parcialmente, o sea, hay una mezcla ahí, ¿no? En este caso, este flujo permite hasta un nivel de 15 litros, la concentración de oxígeno obtenida es alrededor del 35 al 60%, a diferencia del otro que es hasta 80%, hasta un poco más de 80%. Más o menos la mezcla que se logra en el de reinhalación parcial es 1/3 del aire exhalado regresa al paciente, en este caso, más el oxígeno que ingresa. En cambio, aquí no, aquí es totalmente el oxígeno puro, ¿no? En este caso. ¿Y por qué no llega al 100%? Bueno, porque como les dije, siempre hay variables, ¿no? O sea, por ejemplo, si se han percatado, esta zona de acá, que es una especie metálica, usualmente deberíamos ajustarle la forma de la nariz del paciente, ¿no? Algunos tienen nariz chiquitita, otros más grande, ¿no? Menos ñatitos, no sé. Entonces, no todos tienen la misma forma y hay aberturas a los costaditos, se han visto, ¿sí? O sea, no es algo exacto, con una presión exacta y termina habiendo una pérdida parcial de todas maneras, ¿no? Bien. Entonces, estos son los puntos referenciales tanto del flujo como del FIO, ¿no? Cánula binasal de 0.24 es 1 litro y así va subiendo 4 unidades hasta más o menos 5 litros, hasta puede ser 6 litros, ¿no? 44%. La máscara simple es hasta de 40 a 60 aproximadamente, llega de 5 a 8 litros por minuto. Y acá tenemos los de reinhalación parcial y no reinhalación. El de no reinhalación es el más alto, ¿no? Referencialmente 80%. Bien. En el de alto flujo, bueno, hay una diferencia importante que es, hay ventajas, de hecho, en esos sistemas tenemos dos, bastante usados, máscara de Venturi y la cánula nasal de alto flujo, ¿no? La máscara de Venturi maneja flujos variables, o sea, un rango, mejor dicho, variable, que es desde 24% a 60%, y es independientemente del patrón ventilatorio. Los flujos que me permite trabajar la cánula de alto flujo incluso bordea los 60 litros por minuto, ¿no? Y tiene un fío mucho más exacto y controlado, ¿no? Incluso estos sistemas tienen la ventaja de trabajar con temperaturas estándar, o sea, uno puede regular la temperatura, no es un aire frío, a diferencia de los anteriores, ¿no? Los anteriores producen incluso laceraciones en la fosa nasal, los pacientes les comienza a doler, comienzan a sangrar, entonces este no, este tiene una temperatura, es un aire más calientito, está temperado, ¿no? Y genera una presión alta a nivel de la vía aérea, ¿no? Esas son otras sus diferencias. Las máscaras de Venturi son ideales en riesgos de hipercapnia, ¿no? Por eso, si vieron hace un ratito en el ejemplo, los EPOC exacerbados, lo ideal es empezar con el Venturi, ¿no? Obviamente con evidencia de hipercapnia, ¿no? ¿Por qué? Porque administran concentraciones exactas de oxígeno independientemente del flujo respiratorio. Bien, ¿cuáles son las ventajas entonces? Una mejor adaptación, porque es caliente, se puede regular el fío con mayor precisión, ahí no se pierde el aire, todo lo que se ingresa, realmente ingresa a la vía aérea. Hay un efecto de presión positiva permanente en la vía aérea, buscando aumentar el espacio alveolar, una distensión que me permita trabajar y mayor reclutamiento de alveolar, ¿no? Porque llega más oxígeno a los alveolos, porque hay mayor presión, mayor velocidad. Y también tiene la ventaja de que al ser un aire temperado, humidificado, ¿no? Porque se maneja humedad también en este tipo de sistemas, a diferencia de los anteriores, permite incluso lavar la vía aérea de arriba, ¿no? Que es también parte del espacio muerto, en la zona nasofaringea, y de esa manera el paciente puede eliminar más fácilmente secreciones incluso, ¿no? Elimina su flemosidad que está todo ahí obstruyéndole la vía aérea desde arriba. Pero claramente, si luego de hacer un control gasométrico como se sugiere cada hora, cada media hora, esto evidencia que el paciente sigue con aumento de la hipercapnia, mayor taquipnia, uso de musculatura, pues ya no es útil, ¿no? Tengo que pasar al sistema ya más, desde del sistema de ventilación mecánica no invasiva o la ventilación mecánica, pues invasiva, ¿no? Es lo último, digamos. Y el sistema de Venturi en general obedece a un principio que es el principio de Bernoulli, que es una ley física importante, y el efecto Venturi, ¿no? ¿Y esto cómo se expresa? Por ejemplo, en el sistema interno de la máscara de Venturi, lo que hay es una especie de conducto que tiene diámetros anchos y pequeños en el recorrido. Entonces, aquí, por ejemplo, es el ingreso del oxígeno, ¿no? El flujo de aire que se está administrando. No sé, pongamos 0.28, ¿ok? Y esto va a pasar por un espacio de mayor diámetro, un tubo de diámetro ancho, luego de una zona más estrecha, y esto va a originar que al pasar por esta zona va a jalar y succionar aire del medio ambiente, ¿no? Permitiendo que haya una mezcla más adecuada de aire y que la presión sea mucho más efectiva, ¿no?
Esto de aquí, en espacios donde el conducto se hace estrecho, lo que aumenta es mayor velocidad y disminuye la presión, permitiendo el ingreso de aire. Y esta succión permite poder controlar un mejor flujo y llegada hacia el paciente, en este caso, recuerda sus necesidades. Bien. Y vienen de varios colorcitos, ¿no? En el hospital tenemos el que es el color verde y blanco, ¿okay? El verde es de bajo flujo, bajo flujo entre comillas, porque me permite trabajar con FIO 28, 32, por ejemplo, y el blanco me permite trabajar hasta con FIO 50, ¿no? O sea, es como una subcategoría interna del mismo sistema Venturi, pero claramente el sistema corresponde a la clasificación de alto flujo, ¿no? Por lo que les acabo de mencionar. Y esos son valores referenciales. Miren, por ejemplo, acá este es el de Venturi, FIO 24, permite ingreso de 4 litros, pero como se mezcla con el aire por el principio de Venturi, ¿no? El principio de Bernoulli y la ley de Venturi, pues al final entra 101 litros por minuto, con la mezcla incluso 105 litros por minuto, ¿no? Y así va subiendo conforme mayor sea el flujo. En este caso, yo les decía, el color verde permite de 24, de 28, de 31. Y el blanco, si le cambiamos el de colorcito blanco que viene para adaptar, me permite manejar desde 35, 40 y 50. ¿No? Y miren la cantidad de mezcla de gases que se dan. Bien, este es un caso típico de la época del COVID. Paciente varón de 58 años con neumonía moderada por COVID. Ingresa a la emergencia con una presión parcial de oxígeno en 58 milímetros de mercurio, ¿no? Hasta ahí es una insuficiencia respiratoria tipo 1, con una saturación de oxígeno 88%, y le administran inicialmente 0.6, FIO 0.6. Okay. ¿Qué sistema utilizan? Entiendo yo que es un sistema de bajo flujo, ¿no? Para empezar. Pero a las 24 horas de evaluación se puede evidenciar que ahora tiene una presión parcial de oxígeno de 180. ¿Por qué? Porque le subieron el FIO a 0.8 y que no hubo ningún cambio clínico realmente, ¿no? Para justificar este aumento. ¿Qué pasa al tercer día? O casualidad requiere intubación porque hace un síndrome de distrés respiratorio agudo. Entonces, ¿qué se puede entender de este pequeño ejemplo? La hiperoxia, ¿no? Ocasionó mayor daño por todo lo que se ha explicado y claramente exacerbó el cuadro de fondo, en este caso la neumonía de COVID, que claramente también corresponde a un síndrome proinflamatorio, mayor inflamación a una enfermedad inflamatoria de fondo. Entonces, ¿cuál es aquí el error? Se priorizó la cifra de la presión parcial, o sea, querían subir como sea, y claramente llegaron a extremos de 180, ¿no? Que ya es un valor bastante inaceptable, o sea, no es fisiológicamente permitido ese valor de presión parcial, y no se ajustó el FIO a objetivos conservadores, ¿no? Recuerden que él es un fármaco y hay que ser lo más conservadores posibles. Tampoco se utilizó como primera instancia un sistema de alto flujo que garantice un FIO más constante, más exacto, más preciso, y que me garantice un mejor soporte para el paciente. Y se ignoró la hiperoxia que finalmente por el cuadro porque el paciente terminó en ventilación mecánica. Y sinceramente, yo que también trabajé en la época del COVID, era algo que pasaba todos los días. Estábamos súper desorganizados, no había capacitaciones, no había comunicación. Tú entrabas y decías, ¿eres médico? Sí, ya trabajas acá de una vez, haces guardia hoy mismo, ¿no? Entonces, no, estábamos muy desorganizados y claramente en el tiempo fue mejorando, pero lamentablemente muchos pacientes fueron víctimas no solo de la enfermedad, sino de un sistema público con una mala comunicación y no organizado, ¿no? Tratar el oxígeno entonces como un fármaco con una dosis máxima segura, ¿no? Revisiones constantes a través gasométrico, clínico. A medida que mejore, lo que debemos buscar es disminuir el flujo, ¿no? Y la prescripción siempre tiene que estar alerta, ¿no? De hecho, si se dan cuenta en las evoluciones en el servicio, en este caso en pacientes de neumo, siempre yo indico, por más que yo sé que ya lo voy a destetar y que ya no va a requerir oxígeno, muy probablemente, porque está mejorando, siempre dejo indicado en el RP saturación, colocación de sistema de oxígeno. Si saturación disminuye, en este caso, dependiendo del caso, yo uso el 94% como punto de corte. Si está menos de 94, la enfermera sabe y está indicado ahí por el médico que tiene que ponerle oxígeno al paciente. Obviamente, si es un crónico hipercápnico, mi punto de corte es diferente, pero lo recalco, ¿no? O sea, nunca dejo de indicar la prescripción del oxígeno, porque el paciente puede llegar a tener ciertas condiciones a lo largo del día y de los días, por más que yo sé que pueda estar mejorando.
Fijar bien el saturación objetivo, elegir el dispositivo adecuado de acuerdo a cada caso, ajustar la FIO mínima de acuerdo a cada caso, revaluación gasométrica y reducir, no buscar jamás sobrepasarnos la presión parcial más de 120 como punto de corte. Obviamente es mucho menos, pero acá se basa en un estudio, ¿no? Porque por encima de 120 la mortalidad a corto plazo es muy alta. Y repetir cada 4 horas de acuerdo a cada caso. Obviamente en nuestros ambientes hospitalarios es complicado porque uno pasa visita en la mañana y luego se queda la enfermera a cargo, ¿no? Y ya tú lo ves al día siguiente, pero lo ideal es en áreas críticas, shock trauma, UCI o SIN, estar al pendiente y hacer una evaluación cada 4 horas. Va mejorando lo de este. Errores y mitos. ¿Más oxígeno es mejor? Falso. Optimizar, no asegurar. ¿No? O sea, la creencia de que el oxígeno no hace daño es falso. Llegar a prescribir flujos que no son de acuerdo a la condición, lo único que va a provocar es matar al paciente. Es necesario cambiar la mentalidad, asegurar a optimizar. El objetivo es el menor FIO eficaz, conservador y no el más alto posible. Hay que evitar la hipoxia a cualquier precio, ¿no? Ya que es peligrosa, sobre todo en pacientes que sobrepasan 120, como les mencioné, ¿no? Y no buscar pues, jamás pasar el valor de 100 en general, ¿no? Valor general. Y el cuerpo tolera rangos bajos, dependiendo del caso, ¿no? La insuficiencia respiratoria crónica con tendencia a la hipercapnia, no hay ningún problema en que esté con 88, 89, es normal para él, ya se acostumbró. Bueno, en la tecnología actualmente se están creando a través de la inteligencia artificial software que me permiten instalarle al paciente mediante dispositivos térmicos que van a buscar detectar cuando la presión incluso parcial varía en los pacientes, ¿no? Y esto se puede ajustar, autorregular en el mismo sistema de flujo de manera automática, ¿no? Obviamente es algo que estamos años luz aquí en el país, pero existen otras realidades. Bien. Tener en cuenta las patologías de fondo, ¿no? Lo que es infarto agudo de miocardio, pacientes post cirugías cardíacas. Lo ideal es no pasar el punto de corte del 90%. De hecho, en pacientes con infarto agudo, por ejemplo, si tú ves que tiene 90% a más, déjalo ahí sin oxígeno, no requiere más, por lo que va a provocar la vasoconstricción hipóxica que empeorará el cuadro, ¿no? Entonces hay que tomarlo con pinzas. Bien. Mandamientos de la oxigenoterapia segura. Este es un fármaco, hay que prescribirlo con criterio, conocer los mecanismos fisiológicos y fisiopatológicos, buscar saturaciones objetivos, no sobrepasar por jamás de los jamases el techo de 120 por el alto riesgo de mortalidad a corto plazo. Mientras menor sea el FIO, eso siempre va a ser más seguro dependiendo del caso. No usar oxígeno, oxígeno suplementario en infarto agudo de miocardio o en ictus sin hipoxia, ¿no? Emplear sistemas de ventilación mecánica no invasiva o alto flujo antes que FIOs altos, ¿no? Siempre que el caso lo amerita. Educar al equipo, en este caso ustedes como alumnos que ya están llevando la clase, claramente espero que lo recuerden hasta cuando sean médicos generales. Bien, caso 1, mujer de 70 años con EPOC, saturación de 85%, está por encima del objetivo y recibe 6 litros por minuto por cánula vinasal. Pero persiste con taquipnia moderada, ¿no? En este caso, tiene un uso de musculatura accesoria, probablemente se va a fatigar y su nivel de CO2 va a aumentar y el cuadro va a agravarse. Como se ha sugerido en lo que se ha revisado, lo ideal es empezar con un sistema Venturi que me permita alto flujo, la presión es mucho más alta, la presión positiva con la que ingresa el oxígeno, y esto permite hacer una disminución de la exigencia muscular, ¿no? En este caso, disminuyendo el riesgo de fatiga y de aumento del hipercapnia. Segundo casito, hombre de 50 años con paro cardíaco, tiene una presión parcial de oxígeno de 250 milímetros de mercurio porque está con un FIO en 0.6. Claramente está agravando el cuadro del infarto, ¿no? En este caso, con paro cardíaco. Y lo que se sugiere es bajar el FIO al mínimo, cuando se va probando con lo más cercano que es 0.4 y buscando mantener la saturación mínima, ¿no? Aceptable. Paciente varón de 65 años con COVID con una presión de 65 milímetros de mercurio, un FIO en 50 y una saturación de 89%. Bien, este FIO si bien es cierto la PO2 no cumple el criterio de insuficiencia respiratoria, tengan en cuenta que está con oxígeno, quítale ese FIO, su PO2 va a caer mucho más. Entonces sí es un cuadro de insuficiencia respiratoria ya establecido. Dentro de tu manejo, ¿cuál es tu siguiente paso? Bueno, optar, ¿no? Como se ha mencionado, por un sistema que me permita manejar variables más exactas, temperatura, humedad, presión, FIO. Entonces,
Y dentro de las opciones me dice, aumentas el FIO, no es tanto el FIO, sino el sistema que voy a usar para darle mejor confort al paciente. Intubarlo, no me habla de criterios para intubación, ¿no? Hay alteración de estado de conciencia, no me da mayor dato, ¿no? Entonces, la opción B es la más adecuada, cambiar a cánulas alto flujo, que me permite trabajar con flujo más alto, 40 litros en este caso, y ajustar a un valor recomendable de 90 a 94%. Conclusión, si bien es cierto el oxígeno salva vidas, también puede arrebatárnosla, ¿no? Si se usa sin criterio, ¿no? Es importante, como ustedes como futuros médicos, es romper la práctica por monotonía y por inercia que muchos realizan en sistemas hospitalarios y convertir la titulación restrictiva en algo estándar, ¿no? Comprométete a prescribir oxígeno con la misma cautela con la que lo das un anticoagulante o cualquier otro antibiótico que tranquilamente hay que monitorizar diversas funciones, ¿no? Lo mismo en este caso. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? Para pasar a la siguiente clase. Michael, para salir acá, ¿verdad?